Qué rico estar compartiendo esta mañana con ustedes y gracias por venir a acompañarnos, por traer todo ese amor, toda esa armonía a este lugar. Para continuar con nuestro tema de la aceptología, entonces me gustaría verificar los últimos dos elementos que estuvimos trabajando acerca de la realidad y de la práctica de comprensión número 1. Esta frase quizás nos ayuda a redondear un poquito la idea que hemos venido trabajando. Solo aquel que acepta la realidad presente como una oportunidad para el cambio interior podrá vivir en una nueva realidad de paz y armonía. Si observamos con cuidado el contenido de esta frase, nos podremos dar cuenta de que es exactamente la frase que representa el proceso de la magia, el proceso del cambio interior. Recordemos que un discípulo de amor, es alguien que, habiendo reconocido los principios que rigen el universo, sabe que lo externo es solamente el resultado de su mundo interno a través de la ley de correspondencia y a través de la ley de generación. Por lo tanto, un discípulo no pierde su tiempo intentando cambiar lo que sucede afuera de él, porque él sabe que eso no es posible. Entonces, ¿cómo trabaja un discípulo? Trabaja únicamente cambiando su mundo interior para que a través de las leyes de correspondencia y de generación a él le corresponda vivir una realidad que él genera en su propia mente, con su propia actitud, con su propia comprensión. Recordemos que la realidad no es cambiable. Lo que nosotros podemos hacer es cambiar de realidad. Eso es diferente. ¿Es claro la diferencia? Si tú estás en un lugar y ese lugar para ti no es satisfactorio, antes de pensar en modificar ese lugar para acomodarlo a algo que tú consideres satisfactorio para ti, lo más elemental es que cambies de lugar y sepas que ese lugar ya existe y solamente necesitas hacerte correspondiente con él. Ese es todo el trabajo interno. Nosotros somos generadores de nuestras propias correspondencias y obviamente se manifestarán en nosotros a través de la ley de manifestación. Entonces recordemos esto. La realidad es el lugar donde tú puedes actuar y es el lugar donde existen las correspondencias que te permiten verificar cómo está tu propio interior. Es decir, la realidad no es nada más que un espejo de ti mismo. Por lo tanto, si lo que observas en ese espejo no llegaría a ser satisfactorio para ti, la solución evidentemente no está en tratar de cambiar la imagen que está en el espejo, sino en cambiar aquello que la refleja. Eso eres tú mismo. Entonces, este es todo el trabajo con la realidad. Hemos trabajado mucho este tema para iniciar la aceptología, en razón de que precisamente una de las mayores dificultades que tenemos los seres humanos, donde se originan la mayoría de nuestros bloqueos y conflictos y problemas, es nuestra lucha contra la realidad, que en términos muy concretos lo llamamos la lucha contra la vida. Sin saberlo, nosotros luchamos contra la vida en vez de aprovechar la vida. Entonces, si ya podemos reconocer que el asunto no es afuera, todo el trabajo del ser humano es un trabajo única y exclusivamente en su interior. Todo lo que vemos afuera es el resultado de lo que hay en el interior del hombre. Si podemos comprender esto, que es muy sencillo, pero muy profundo, te aseguro que no habrá nada que no podamos hacer. Porque tú puedes decidir sobre tus cambios interiores, porque nadie más puede decidir eso por ti. Pero ninguno de nosotros puede decidir por otra persona, ni puede decidir sobre lo que sucede en su entorno. Sobre eso no tenemos capacidad de decisión. Recordemos que el principio de libertad es un principio exclusivamente del interior del hombre. En el mundo externo de las formas, de la materia y de las relaciones, la libertad no es posible. Por una razón muy sencilla, porque cada persona, cada ser, tiene una necesidad de espacio y una característica específica de expresión que necesitas respetar, porque nuestra libertad jamás podrá ser imponerle a nadie ni a nada una idea, ni un comportamiento, ni un lugar, porque eso ya está determinado por la divinidad.
Entonces fíjense, en el mundo de las relaciones y en el mundo externo, lo único que necesitamos utilizar es el respeto para lograr la convivencia. Entonces la libertad es otra cosa. La libertad es absolutamente interior. Cuando asumes tus propias decisiones y cuando eres libre de tomar tus decisiones. Y eres consciente de que nadie puede decidir por ti ninguna cosa. Y esa persona no volverá a tener conflictos con nada ni con nadie. Y ahí es donde aparece la magia inmediatamente. Vale, entonces, esta es la importancia con la realidad. Ahorita vamos a entrar a ver cómo luchamos contra la vida. Fijémonos bien en esto. Cuando yo digo genera la realidad, no quiere decir que la construye, sino que genera la correspondencia. Es decir, si nosotros estamos en este salón, no quiere decir que nosotros hicimos este salón, ni física ni mentalmente no lo hicimos nosotros. Lo que estamos generando es la correspondencia de estar aquí hoy. Si nosotros no fuéramos correspondientes internamente con estar aquí hoy, pues no estaríamos aquí. Eso no implica que el salón exista o no exista. El salón sí existe como realidad, pero si yo puedo no estar en él por correspondencia. Lo que genero es una ubicación en una realidad que ya existe. Fíjense bien, no vayan a confundir, porque esto es una confusión muy frecuente cuando se trabajan procesos espirituales. Que las personas llegan a creer que ellos son los creadores, y no son creadores, son generadores de una circunstancia que es distinta. ¿Sí? ¿Podemos comprender esto? Sí, pero o sea, lo que te pregunto es la siguiente, ¿vale? Si yo tengo paz adentro de esa situación, ¿me voy a hacer correspondiente con gente que se va a sentir igual en paz como yo, o puedo seguir viendo gente que está entrando con el cuento de la plata, pero eso no toca a mí? Eso es mi pregunta. Fíjate que exactamente mientras yo no puedo tener paz, soy correspondiente con esas situaciones. Gracias, ahora. Precisamente porque como no tengo paz, ¿dónde puedo aprender yo? ¿Dónde puedo aprender a encontrar la paz que no tengo? ¿Cómo aprendo eso? No hay una forma de aprenderlo. La vida me lleva a una correspondencia donde lo que yo veo afuera, yo permito que altere mi paz. Cuando yo aprenda eso, ya no necesito más eso. ¿Hasta cuándo lo necesito? Hasta cuando tengas paz. Así es como se cambia la realidad. Pero tengan bien claro esto. Nosotros no somos creadores de la materia ni de las formas. Eso es la divinidad. Nosotros somos generadores y creadores de las circunstancias y nos hacemos correspondientes con ocupar un lugar donde esas circunstancias existen. Por lo tanto, yo mismo puedo modificar eso. Porque si yo me hago correspondiente con otro lugar donde existen otras circunstancias, entonces ya no estaré en ese sino en otro. Todas las personas viven su propia realidad, la de ellos. Y tú no puedes vivirla por otro. Independientemente del tipo de relación o parentesco que puedas tener, siempre va a suceder de la misma manera. Lo importante es que no permitas que esas situaciones se roben tu paz. Porque ahí es donde estamos en un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Y obviamente, si reconoces las leyes, sabrás también cómo actuar frente a cada situación, para no ir a violar las leyes. Cada persona en su interior quiere que los demás se comporten como a él le parece adecuado, como a él le parece. Entonces, si una persona se relaciona con otro que por alguna razón, y generalmente son dos razones, pero como las personas no conocen la segunda, pues la asumen como si fuera la primera. La primera razón es la que generalmente las personas llaman el egoísmo. Entonces, dice esta persona no hace algo por egoísmo. Entonces, si ese es el calificativo, entonces ya la persona entra a tener algunas dificultades, ¿sí?, en relaciones. La otra razón es que la persona no haga algo por sabiduría, no por egoísmo, porque comprende que eso no es lo adecuado, trata de seguir la ley. Como las otras personas no conocen esas leyes y no conocen la sabiduría, lo asimilan igual con el egoísmo, que es lo único que ellos conocen. No tienen otra posibilidad ellos. Entonces, para que esa situación se pueda manejar, ahí es cuando se hace necesario aplicar técnicas de maestría, que es exactamente lo que los maestros hacen.
Pues, ¿quién puede aplicar una técnica de maestría? El que ya tenga algún nivel de ese conocimiento, el resto no puede hacer. Si apenas tiene un nivel de sabiduría, pero no de maestría, entonces dice, esto no es adecuado, por lo tanto yo no lo voy a hacer, y no lo hace. Pero se ganan enemistades y conflictos. Obviamente. Entonces, para eso necesitas aplicar técnicas de maestría o seguir en el rol de la ignorancia, que es haciendo lo que los demás quieren que tú hagas hasta donde la ley te lo permita hacer. Porque la ley va a intervenir y la ley te va a bloquear si eso no es lo que te corresponde hacer. ¿Qué era lo que veíamos en las 3 clases de individuos? ¿Se acuerdan de las 3 clases de individuos? El que lucha contra la vida sin saber nada porque quiere cambiar todo lo que externamente le parece incorrecto a él. Entonces es una persona que está en una lucha que no tiene solución. Después vienen otros que son los que sí les corresponde hacer cambios externos porque la ley los ha mandado con esa misión. Entonces esos pueden hacerlo, esos son muy poquitos. Y después vienen otras personas que también son poquitos, que son aquellos que ya no luchan ni hacen ese tipo de cambios, solamente trabajan con su interior. Ellos saben muy claramente que luchar contra lo externo no sirve para nada, que es una lucha inútil y desgastante. Y saben también muy claramente que las modificaciones externas para crear las correspondencias con el interior del espíritu ya están organizadas por los maestros que han enviado a las personas para que las hagan. A menos que tú reconozcas que tienes la misión de cambiar algo, pues no lo intentes. Si tienes la misión, pues simplemente hazlo. Pero vamos a ver ahorita si aprendimos bien esto. Hay 2 razones por las cuales un maestro, porque recuerden que el maestro no es un ser ascendido. Maestro es cualquiera que está en condición de enseñar algo y obviamente habrá todas las categorías y jerarquías de maestros que tú quieras. Desde el maestro de primaria hasta el maestro de la más alta jerarquía. Pues, ¿qué pasará? Que un maestro está en un lugar por 2 razones. Una, porque está en una misión de servicio. No le corresponde estar allí como experiencia interna. Le corresponde por un principio de amor, como misión. El Padre lo ha invitado a él allí a hacer una labor para apoyar el desarrollo de otros, porque es la persona adecuada para esta función. O la otra circunstancia, la más frecuente, es porque la misma persona en esa función necesita aprender un pedacito que le falta, que no ha completado aún. Entonces, esa es la más usual. Si tú ves que lo que tú conoces o lo que ya has verificado como sabiduría, otra persona no puede manejarlo y se va a sentir mal contigo porque no puede comprender la razón por la cual tú hagas o dejes de hacer ciertas cosas, no puede comprenderlo, no tiene herramientas internas para comprenderte. ¿Qué puedes hacer para que él no se sienta mal? ¿Qué puedes hacer para que él no se sienta mal? Si tú le vas a decir a una persona que no tiene un conocimiento de la organización profunda del universo y de los principios de amor, y le vas a decir que la pobreza es necesaria para la experiencia de alguien, pues se va a poner muy curioso contigo. Es lo que está pasando. Exactamente, ahí es donde estamos fallando, en maestría. Gracias. Bueno, vamos a pasar entonces a recoger nuestro ejercicio donde concluíamos todo esto que hemos trabajado en la primera parte de aceptología. Nuestra mente patina, lucha, se defiende, se resiste a liberarse. Entonces, por eso es que precisamente la ciencia de la aceptología es liberadora. Sin embargo, la ciencia, como cualquier otra ciencia, si yo no la aplico, no tengo resultados. Entonces se queda solamente en mi mente y no se vuelve una acción. Entonces, es una parte más de la ilustración del ego. Esto para que tenga una aplicación práctica, necesitas entrenarte en ello para que puedas verificar el resultado. Entonces vamos a ver qué tanto comprendimos. Primero me gustaría verificar. En la página 9 de sus manuales estaba algo que llamamos la práctica de comprensión número 1. Las personas que desarrollaron este ejercicio, por favor, levantan la mano. Bueno, vamos muy bien. Los felicito. Bueno, hay una que otra persona que le sugeriría que intente hacerlo. Y no sobra recordarán cuando lo hacemos con mucha frecuencia
que la importancia de buscar tus propias respuestas es en razón a que solamente cuando tú buscas la respuesta en tu interior podrás conectar tu comprensión. De lo contrario, solamente entiendes lo que los demás dicen, pero no encuentras tu propia conclusión ni tu propia comprensión. Luego estaremos trabajando, y en el próximo módulo vamos a trabajar muchísimo, en la búsqueda de tu propia respuesta, para que aprendas a ser autónomo también en el manejo de la información, o por lo menos lo intentes. Bueno, vamos a ver. La primera pregunta dice, para ti, ¿qué significa la realidad? Espero que hemos debatido mucho la realidad. ¿Quién nos quiere contar qué tiene anotado? La realidad es un lugar donde yo puedo actuar y no es modificable. Recuerden, la realidad no es modificable, aun cuando pareciera lo contrario. A los sentidos físicos pareciera que la realidad sí es modificable. Fíjense bien, lo que hacemos es generar otras realidades, mas no se modifica la que ya existe, porque los resultados no son modificables. Tú puedes hacer otro resultado dentro de 5 segundos, o dentro de 10 minutos, o dentro de un mes. Otro resultado. No estás modificando el anterior, estás haciendo otro. En cualquiera de las 40 dimensiones. Todas son reales. Segunda pregunta. ¿Cuáles realidades te gustaría cambiar? ¿Qué encontraron? Si entendimos bien la primera pregunta, pues no nos gustaría cambiar ninguna realidad. Bueno, fíjense bien lo que estamos diciendo. Si ustedes dijeron que ninguna, digamos que la realidad interna es la única que realmente puede cambiarse, tu mundo interno. Pero las realidades externas no son cambiables porque son un reflejo de ti. Entonces, fijémonos bien en esto. Si estamos de acuerdo todos los que estamos en este momento presentes, en que no hay ninguna realidad externa que me gustaría cambiar, eso significa algo. ¿Sí? Por favor, si hay alguna persona que piensa que le gustaría cambiar, no hay ningún problema con que lo diga. Aquí estamos solamente para compartir, no para juzgar nada. Entonces, si hay alguna persona que le gustaría cambiar alguna realidad externa, no importa que levante la mano, no hay ningún problema. ¿Sí? Listo. Claro. Estamos trabajando, por ejemplo, yo no tengo un cuerpo, si uno quiere cambiar mucho, o sea, quiere cambiar muchos procedimientos de trabajo, la forma de trabajar, no constantemente le estoy diciendo que mejora cosas. Entonces, tengo ahora un conflicto interno, yo no estoy, ya no voy a hacer. Bueno, fíjate que tú acabas de verificar algo muy hermoso. Tienes un conflicto. Lo tenías antes de conocer esta información. ¿Sí? Era un conflicto diferente, pero tenías un conflicto. Antes de conocer esta información, entonces yo puedo llegar, tomando tu ejemplo, y decir, trabajo con un grupo de personas, pero su trabajo no es totalmente eficiente, no es totalmente satisfactorio. Esto puede hacerse mejor, efectivamente puede hacerse mejor. Efectivamente, las personas están mostrando ciertas inhabilidades o incapacidades en algunas áreas de su función, ¿sí? Eso es una realidad. Pero el problema no está ahí. Esa es una realidad. El problema está en otra parte. El problema está en lo que esa realidad genera en tu interior. ¿Qué genera esa realidad? De estar frente a un grupo de personas ante las cuales tú reconoces que su trabajo es ineficiente o medianamente eficiente, que puede hacerse mejor y no lo hacen, donde tú reconoces muchas fallas en ellos y por más que les dices, ves una resistencia a hacer un cambio y una resistencia a corregir sus fallas. ¿Qué sientes ante eso? ¿Qué siente cualquiera ante eso? Claro, pérdida de paz. Si yo comienzo a buscar la solución a ese problema mío, no es de ellos, mío, entonces me encuentro con la aceptología. Entonces ahora mi conflicto cambia, pero sigue siendo conflicto. Porque entonces ahora digo, yo estaba trabajando equivocadamente, ahora entiendo que el asunto es que la realidad de estas personas no es cambiable. Entonces, ¿cuál es el nuevo conflicto? Cuéntanos, que es donde estamos en este instante. Ah, correcto. Entonces, tu conflicto ahora no es porque las personas no cambien, sino por lo que tú sientes ante ellos. Entonces, vamos muy bien. Porque eso sí es cambiable. Lo que yo siento ante la realidad es precisamente lo que sí es cambiable. A ver, enseñar a base de amor
recuerda, lo primero que necesito tener muy claro en mi mente es qué significa amor. Porque si no tengo esto claro, entonces yo lo que hago es otra cosa, inconscientemente. Trato de enseñar a base de sentimiento. La diferencia es muy grande. El sentimiento tiene polaridades. Puede haber sentimientos positivos o sentimientos negativos. El amor no tiene ninguna polaridad. El amor no genera ninguna resistencia. Por lo tanto, si tú haces a base de sentimientos la educación, te sientes mal con lo que tu hijo hace o con lo que deja de hacer. Y te sientes muy bien cuando las cosas él las hace como a ti te parecen bien. Entonces ahí estás trabajando sentimientos. Entonces yo lo voy a felicitar por lo que él hace de acuerdo con lo que yo creo. Y voy a tratar de imponerle o luchar contra él si hace las cosas de una manera diferente a como yo creo. Ahí estoy haciendo una educación desde sentimientos, no desde amor. Entonces cuando es desde amor, lo único que tienes disponible son las herramientas de amor, que son el diálogo, el acuerdo, el compromiso, la aceptación, la valoración, la libertad. Eso es lo que tienes disponible. Ahí es desde amor. Y desde amor, tú no puedes evitar la experiencia de alguien. Puedes darle información para que la maneje mejor. Si sufres ante eso, es porque no has comprendido. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio ahorita sobre eso, para no adelantarnos, pero ahí es donde está la herramienta. Ya estamos llegando a la herramienta del segundo tema, ya está ahí en el aire, ¿no? Sencillamente ya comprendimos que no voy a luchar contra la realidad, pero ¿qué hago con mi malestar interno? ¿Qué hago con mi malestar interno? O sea, fíjense que ya nos centramos donde debe ser, en lo correcto. Yo no puedo solucionar un problema mientras no me ubique donde el problema existe. Yo no puedo solucionar el problema donde el problema no existe. Entonces, resulta que los huevos se están quemando en la estufa, pero yo lo que quiero hacer es cortar la luz. El problema no está ahí. Entonces, eso es exactamente lo que sucede con nosotros. Tratamos de solucionar el problema donde está. Yo me estoy sintiendo mal ante algo. Entonces, la solución no está en cambiar aquello con lo que yo me siento mal. La solución está en qué es lo que hay en mí que hace que me sienta mal ante eso. Es decir, la pregunta muy concreta, ¿qué es lo que yo no puedo aceptar? Es decir, en aceptología espero que nosotros ya tenemos claro algo. La única posibilidad de cambio existe solamente en el interior del hombre. En el mundo externo lo que existen son funciones. A cada uno de nosotros le corresponde una función en el mundo físico de las formas y de la materia, una función. Esa función, cualquiera que ella sea, desarróllala con amor y hazla de la mejor manera que te sea posible. Pero el cambio es adentro, afuera cumple tu función. Recuerden que función es lo que cada uno de nosotros está haciendo en cualquier campo, esa es su función. Si me siento mal con mi función o con lo que pasa, el problema no está afuera, el problema está adentro, siempre estará. Y allí necesito solucionarlo adentro porque afuera no está. Entonces, ubicado que externamente hay muchas cosas, y algunas personas acaban de decir, que sí les gustaría cambiar externamente. Guarden eso en remojo porque ahorita lo vamos a hacer en el segundo tema. Mientras yo intente, esto es un resultado que a mí me gustaría que ustedes verifiquen, mientras yo intente cambiar la realidad externa, cualquiera que ella sea, la posibilidad de dejar de sufrir es imposible. Porque siempre habrá una lucha. Vamos a ver cómo salimos de ese problema interior. Entonces vamos a la tercera pregunta que resume lo que estamos hablando. ¿Qué pasa en tu interior cuando no puedes aceptar la realidad externa? Las personas que decían ahorita, ¿qué pasa? Se pierde la paz. Inmediatamente se pierde la paz. Obviamente hay situaciones muy cercanas y precisamente son las que más enseñan. Entonces, tienes a alguien con la que tienes una relación muy cercana, muy sentimental, muy afectiva. Si esa persona tiene un problema o una dificultad que no puede solucionar o que no sabe cómo solucionar, entonces tu interior puede sufrir ante eso, porque no estás aceptando la experiencia de él. Entonces todo se puede solucionar si la persona aprende cómo se hace. Pero él necesita aprender cómo. En ese caso es servirle a la persona con todo tu amor.
El servicio es darle a la persona la información que él necesita para poder solucionar su problema, porque tú no lo puedes solucionar por él. Pero sí puedes darle información. Verifica primero que él esté dispuesto a recibirla. No hay nada que hacer. Por ahora. Por lo menos no contigo. Bueno, correcto. Recuerden que nosotros en matemáticas del amor, ¿se acuerdan de matemáticas del amor? Bueno, las personas, hay unas personas aquí que no han hecho matemáticas. Sin embargo, allí trabajamos para reconocer con matemática de exactitud a quién se le ayuda y a quién se le sirve. No sé si recuerdan eso. Para no entrar en conflicto, yo necesito tener claro con exactitud matemática en mi mente a quién me corresponde ayudarle y a quién me corresponde servirle. Les diría que el servicio es universal, la ayuda es específica. La ayuda los maestros la definen de una manera muy sencilla. Ayudar es hacer algo por otro que él no puede hacer por sí mismo. Eso como de definición. Ahora, ¿a quién te corresponde ayudar? Entonces hagamos otra definición. A aquel que tiene un compromiso o una relación contigo. Compromiso o una relación integrada contigo. Porque si no la tiene contigo significa que la tiene con otros. Entonces a esos otros es a los que les corresponde ayudarle y no a ti. ¿Sí? Así de sencilla. Es decir, el eucalipto que vive en Colombia no le puede ceder sus nutrientes al eucalipto que vive en Australia. Pero sí comparten los nutrientes del que está junto a él. Así es como es la ayuda. Mira, vamos a hacer un ejemplo muy concreto para que podamos comprender este asunto de la realidad que yo no puedo aceptar y la diferencia entre ayuda y servicio. Bueno, pongamos una persona. Suponte tú que un muchacho cualquiera, lleno de vida y de juventud, sufre un accidente. Y en razón a ese accidente él necesita ayuda. ¿Sí? Ayuda porque mientras se cura de su lesión, él hay muchas cosas que no puede hacer, no que no quiere, que no puede hacer por sí mismo. ¿Sí? Vamos a ponerlo bien concreto para que sea claro. Ayuda es hacer algo por otro que él no puede hacer. La ayuda mal hecha, la que da pésimo resultado, es hacer algo por otro que él puede hacer por sí mismo, porque ahí lo inutilizas y bloquea su proceso de evolución y de experiencia. Pero cuando el caso es específico, él no puede, así de sencillo, no puede. Pues como no puede, alguien tiene que hacerlo por él. Entonces, ¿quiénes son las personas que necesitan hacer eso que él no puede hacer por sí mismo? ¿Quiénes son? ¿Y quiénes están al lado? ¿Quiénes son? Obviamente, las personas con las que él está integrado, su núcleo social directo, que generalmente pues son sus padres o sus hermanos. Si no tiene ni padres ni hermanos, es un niño huérfano. Entonces, bueno, las personas con las que se relaciona, con las que trabaja, las más directamente relacionadas con él. ¿Sí? Pero entonces tú le dirías, si tú tienes un hijo y en ese momento el chico está con una pierna rota y tú tienes que alcanzarle a hacerle ciertas cosas que él no puede, ¿le dirías a la mamá del vecino, mira, encárgate de mi chico mientras se cura? Porque a él no es a ella la que te corresponde darle la ayuda, es a ti. Si ya definimos ayuda, volvamos a definir servicio. Ya lo hemos hecho, pero pues vale la pena volverlo a hacer. Cada ser humano tiene una función. A esa función que le corresponda, dedíquele todo su entusiasmo, todo su amor, toda su fuerza y todo su empeño a su función. Pero si tú reconoces que algo no es tu función, significa que eso es la función de otro. Porque no existe en el universo ninguna área que esté descubierta. Todas están atendidas a través de las funciones de los seres existentes en el universo, de todos los seres, incluyéndonos nosotros los humanos. Por lo tanto, al determinar con matemática de exactitud tu función, entonces podrás estar en paz interior, porque si haces algo es porque te corresponde como función. Y si no lo haces, es porque esa no es tu función, por lo tanto esa función está a cargo de otro. Y igual se estará realizando la función. No deja de realizarse, porque tú la hagas o no. Solo que es muy importante comprometerse y asumir la función que sí nos corresponde. Entonces, para decirlo de una forma general, muy genérica, voy a decir esto. La función de los buenos es diferente a la función de los justos.
Mientras tú estás en el nivel de los buenos, cumple la función del bueno. Pero si aspiras a ser justo, necesitas dejar de cumplir la función del bueno para cumplir la del justo. Eso no significa para nada que las funciones del bueno dejan de cumplirse porque hay suficientes. Eso es todo. Por lo tanto, solamente evalúa. Si sientes que esa es tu función, como accionarlo, pero sin preocuparte, en paz. Si sientes que esa es tu función. Así de sencillo. Alguien le puede dar limosna a un pobre porque esa es su función, dar limosna. Otro puede no darla, no porque comprenda o no la situación del pobre, sino porque sabe que esa no es su función. Si ha comprendido, sigue en paz. Y si no, entra en conflicto. Conflicto es porque hay algo que yo no comprendo o yo no acepto. Bueno, nos quedó clarísimo, ¿no es cierto? Una persona tiene un accidente, pongamos que se rompió la pierna y necesita ayuda mientras se cura. Pero ¿de quién debe venir esa ayuda? De las personas más cercanas. Y pues los más cercanos, pues por eliminación van apareciendo. Si tiene padres que están en condiciones o hermanos, pues listo, ellos son porque son parte de su núcleo. Si es huérfano y no tiene ni padres ni hermanos, pues entonces ¿quiénes son las personas más cercanas a él? Sus compañeros de trabajo, sus jefes, sus amigos, esas personas. Y si no, pues si no hay nada de eso, pues finalmente la seguridad social del Estado. Pero alguien tendrá que ayudarle a él. Hay ayuda, no, ahí es ayuda. Porque es hacer algo que él no puede hacer por sí mismo. De todas maneras, recuerden que existen los ángeles. Y los ángeles no dejan desamparado a nadie. Por lo tanto, supongamos que un huérfano total se rompió una pierna y necesita ayuda, no servicio. No que le digan, mire, hermano, usted simplemente tiene que comprender que esto es muy bueno, pero para su aprendizaje espiritual, sí. Pero con eso él no puede decir, ¿y cómo hago para pararme al baño? ¿Sí? Entonces, los ángeles se encargan de ubicar a las personas para que le presten la ayuda, porque ahí no es servicio, la ayuda. Y siempre la hay. Y los ángeles lo ponen aquí en la mente. Y esa persona recibe la ayuda. Siempre hay la ayuda correspondiente, pero la gente es cómoda. A mí me corresponde ayudar, pero si hay otro bobito que lo haga por mí, rico, que lo haga eso. ¿Sí? Entonces la ayuda siempre llega. Y no tenemos por qué asumirnos la carga del universo nosotros, porque el universo está tan perfectamente diseñado que a nadie le dejará de llegar la ayuda que necesite. Si la necesita, le llega. ¿Cómo? No importa. Le llega porque para eso son los ángeles. Sin embargo, el problema es que al que le corresponde dar la ayuda, deja de hacerlo porque viene otro y asume una ayuda que a él no le corresponde. Entonces, ¿qué está haciendo? Está perjudicando a ese que necesita dar la ayuda porque ese no está asumiendo su responsabilidad. Ahí viene el problemita con la ley. Espero que nos quedó clarísimo. O sea, siempre se puede ayudar y siempre se puede servir. Independientemente de que tú lo hagas o no, a ninguna persona del universo dejará llegarle ni la ayuda ni el servicio que necesita. Porque los ángeles son los mensajeros que se encargan de eso. Lo que sí sucede es que tú varías tus experiencias al hacer ese tipo de asuntos. Y ahí es donde nuestro conflicto interno no tiene solución, mientras yo me esté guiando por lo que me enseñaron. Nuestra mente se llenó de información equivocada, pero necesaria para nuestra evolución. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Organizando esa información, desechando la que no sirve y asimilando la que sí sirve. ¿Para qué? Para liberarnos de las limitaciones y de los conflictos y del sufrimiento. Ese es el propósito. No puede hacerse de otra manera. Es necesario llenarse primero de ignorancia para luego aprender a limpiarnos. Entonces, como estamos llenos de eso que aprendimos, y eso que aprendimos no está trayendo satisfacción, no está trayendo paz, no está trayendo buenas relaciones, ¿qué necesito hacer? Limpiar todo eso que aprendí y cambiarlo por algo que sí sirva para ese propósito. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Bueno, entonces ¿nos quedó claro? ¿Qué pasa en tu interior cuando no puedes aceptar la realidad? No pasa sino una sola cosa, sufrimiento. Es lo único que pasa, pierdes tu paz. Cuarta pregunta, si la realidad no es cambiable por ti, ¿cómo harías para no sufrir ante ella? Correcto. Empiezan ustedes entonces a darse cuenta cuál es la ciencia de la aceptación. No hay sino una sola forma de no sufrir ante la realidad que no puedes cambiar. Aceptar.
Mientras no logres hacer eso, el sufrimiento se vuelve interminable para ti. Y la herramienta está en tus manos. Nadie puede hacerlo por ti. Puede hacerse, pero no por ti. Es un trabajo independiente, exclusivo de cada uno de nosotros. ¿Quedó claro? Quinta pregunta. ¿Cómo puedes saber que te corresponde modificar tu entorno? ¿Quién encontró? A ver. Fíjate bien. ¿Cómo puedes reconocer que te corresponde modificar tu entorno? Ahí no es porque no tengas paz. Precisamente es porque no tienes paz. Porque lo puedo hacer. ¿Sí? Claro. Pero fíjense bien en esto. Porque aquí hay algo muy lindo de combinación. Y Luisito decía, porque tengo las herramientas y lo puedo hacer. Generalmente aquella persona que se dedica a modificar el entorno tiene dos características esenciales. La primera, no tiene paz. Porque su intención de modificar el entorno es precisamente porque él no encuentra paz en ese entorno. Por lo tanto, él intenta modificarlo en búsqueda de la paz. No la va a encontrar allí, pero por ahora él cree que sí. Entonces es la primera herramienta. La segunda herramienta es que si esa es la función o misión que a él le corresponde, la vida le dará todos los recursos, todas las herramientas, todo lo necesario para que lo modifique. Entonces le sucederá esto a esta persona. Dice, modifiqué el entorno como yo quería, qué bien, pero sigo siendo infeliz. Eso será lo que él encuentra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue algo muy sencillo. Cumplió una función, cumplió una misión que a él se le encomendó para adecuar un entorno a la experiencia de otras personas que ya no necesitaban el anterior. Él no sabe eso. Eso hizo Simón Bolívar, eso hizo Cristóbal Colón, eso hicieron todas las personas que han modificado cosas. Ellos modifican el entorno para adaptarlo a las necesidades de una masa más grande que ya no necesita el entorno anterior. Pero ellos siguen siendo infelices. Porque su característica fundamental para poder modificar un entorno es la insatisfacción interior. Entonces, para saber qué te corresponde modificar un entorno es muy sencillo. Primero porque tienes sufrimiento en tu interior, no estás satisfecho con el entorno. Y segundo porque la vida te da todos los elementos, las herramientas y los poderes para hacerlo. Si esa es tu función, hazlo. Aunque sea sufriendo. Así de sencillo, porque es que apartarse del sufrimiento es otra cosa. Precisamente cuando alguien se aparta totalmente del sufrimiento, definitivamente del sufrimiento, su función ya no es modificar entornos. Pero entonces no es porque rechaces la función, sino porque comprendas que ya no te corresponde. Pero si la rechazas, lo que encontrarás será un bloqueo. No es rechazarla, es comprender que ya no me corresponde. Necesito renunciar a algo. No la rechazo, renuncio a ella porque comprendo que no me corresponde. Pero si la rechazo, si lucho contra ella, vuelvo a generar el problema. Absolutamente todos los seres vivientes, no solamente los humanos, todos los seres vivientes tienen función. La misión también lo tienen todos, pero aquellos que la pueden cumplir son pocos, muy pocos. Entonces, ¿nos quedó claro qué se necesita para modificar el entorno? La persona llega a la casa y dice, un momentico, yo aquí voy a poner orden. ¿Sí? Esto no puede andar en este desorden, ni en esta suciedad, ni en esta forma. Ustedes tienen que marchar aquí derechito. Ahora sí llegó el que es el jefe. ¿Sí? Y efectivamente, 6 meses después, entonces la casa está transformada y todo. Que bueno, este sí es un buen jefe. Perfecto, modificó eso. ¿Cuánto le costó? La paz interior, el conflicto con las otras personas, el resentimiento, pero lo modificó. Eso es como cuando llega un jefe nuevo a una empresa. Aquí vamos a ordenar estas cosas. Y empieza a sacar gente y a votar y cambia y a poner disciplina y a poner orden y modifica todo. Lo hace, porque le corresponde, porque esa es su función. ¿Cuánto lo quieren? Muy poco. ¿Cómo puedes saber que te corresponde modificar su entorno? Y fíjense bien que son las dos herramientas que tú acabas de nombrar.
Primera, porque yo no estoy satisfecho, o sea, no tengo paz en mi interior. Y segundo, porque tengo las herramientas para hacerlo. Hago eso porque es mi función hacerlo, pero sigo siendo infeliz. Fíjense bien que al estar nosotros en este curso de aceptología, no tiene este curso el propósito de enseñarte a ser más eficiente en el trabajo de hacer justicia o de ordenar lo que otros hacen de manera inadecuada, sino tiene el propósito de liberarte del sufrimiento para que trasciendas a un lugar donde no sucedan o existan ese tipo de situaciones de ineficiencia con las que tú tendrías que luchar. O sea, el propósito de este curso es totalmente diferente, porque este no es un curso para jefes. Este es un curso para la trascendencia espiritual. Entonces ahí viene el reconocimiento de la ley. Si te corresponde o no te corresponde. Y si no te corresponde, entonces te darás cuenta que hay otro que lo hará por ti. Y te darás cuenta de que tú lo que vas a llevar es la información para que eso se haga y tu paz no se altera para nada. O sea, depende cómo lo estoy haciendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que se llama la compasión? Es exactamente vivir la pasión con el otro, acompañarlo en su pasión sin que eso sirva para nada. Entonces yo sufro la pasión del otro, ¿sí? Porque así me siento bueno. Entonces él, como eso, si eso es parte de su misión, la misión siempre trae satisfacción interna. Entonces él está modificando ese entorno y sin embargo puede ser que otras personas no estén de acuerdo con esos diseños. Y puede ser que otras personas digan que estamos alterando la naturaleza y que estamos invadiendo, todo lo que puedan decir, porque el ser humano difícilmente está satisfecho con lo que sucede afuera. Entonces, ¿cómo decir que usted está urbanizando las tierras fértiles? ¿Sí? Pues eso se lo dirán a cualquier urbanizado. Sí, está modificándolo. O sea, fíjate que, aun cuando disfrute haciéndolo, siempre encontrará ciertos niveles de resistencia. Mientras menores sean, mejor. Algunos encuentran más, otros menos, porque si te corresponde modificar algo para embellecerlo, te generas menos conflictos. Que si te corresponde modificar algo como una estructura social, por ejemplo, donde lo vas a hacer a través de una revolución, te generas más conflictos. Depende cuál sea la modificación. Pero siempre encontrarás gente que te agreda o que te critique, aun cuando no los tomes en cuenta. Pero si esa es tu función, disfrútala, porque ¿qué más se puede hacer? Disfrutarla, en lo posible. Entonces, cumple tu función y ponle todo tu amor a tu función. Lo importante es que no luches contra la vida. Y en algunos casos utilices técnicas de maestría para no generar conflictos innecesarios. Y ahí ya entonces el asunto del ser humano fluye. O sea, si tú reconoces que eres de lo que vimos de primera clase, de segunda clase o de tercera clase de desarrollo espiritual, por lo menos de segunda o de tercera, porque los de primera están totalmente rígidos e inflexibles, en una lucha sin salida. Por lo menos los de segunda saben que eso les corresponde hacerlo y pueden hacerlo con una relativa paz interior. Depende cuál sea la función de cambio, ¿no? Porque hay funciones dramáticas y hay otras más sencillas, como la que tú dices de la arquitectura, ¿sí? Corresponde modificar este barrio, lo vamos a tumbar y vamos a hacer uno nuevo. Esa es tu función. Y aunque a unos 4 no les guste, de todas maneras la mayoría posiblemente le digan no rico lo que está haciendo, ¿sí? Y además tú lo disfrutas. Pues ahí está bien. Sin embargo, ese no es el trabajo que haría un maestro. Porque a él no le correspondería ese oficio. Pero, si ese es tu oficio o el de cualquiera de nosotros, disfrútalo. Esa es la idea. Ahora sí vamos a la sexta pregunta. ¿Cómo harías para generar una nueva realidad para ti? Sí, Clarita. Correcto. Fíjate que son los cambios internos. Entonces, una nueva realidad depende de que yo haga cambios internos. Cambie mis comportamientos, cambie mis ideas,
cambie mis actitudes, me llene de paz interior, entonces ahí mismo voy a generar una nueva realidad y una nueva función. Ya no le corresponderá más esa función. Entonces, el caso que tú planteas, tú eres el jefe de personal de una empresa y tu función es hacer que esa empresa sea eficiente y que esas personas funcionen bien. Esa es tu función. Y obviamente habrá todos los días una lucha porque entonces tú vas a decir, no, momentico, esto está mal. Ya cuando nos ganemos la enemistad de las otras personas, el jefe es el jefe porque para algo es jefe. El jefe es jefe. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Para que le corresponda otra función a esa persona, él necesitaría crear un cambio interior que lo lleve a una situación en que él ya no va a ser el jefe, sino va a tener una función totalmente diferente, en donde no hay subalternos. Entonces ya no tendrá conflicto con ellos. Pero mientras esa sea su función, no puede hacer nada más que eso. Es aprender a manejar técnicas más amorosas para esa relación. Solo que cuando el jefe se vuelve muy amoroso, deja de ser jefe. Estamos en un curso de aceptología, ¿no es cierto? Entonces lo que necesitas es aceptar la función que la vida te dio, no luchar contra ella. Si tu función mayoritaria es tu familia, como le puede pasar a una madre de familia, maravillosa, esa es su función, hágale por ahí. Pero resulta que la función la ha puesto en otra parte, y en ese caso su familia, además entiendo que ya está grandecita, ¿sí? Ya no es tu función prioritaria, sino la secundaria o la tercera. Ya no, correcto. A ti te causa problema, a ti. Y eso precisamente es lo que no estás aceptando. Entonces nos queda claro, para generar una nueva realidad, necesitas aceptar que la realidad externa no es cambiable y trabajar en los cambios internos para que se manifieste a ti una nueva realidad. Y eso es lo que vamos a trabajar ahorita. ¿Por qué no estamos aceptando la realidad? La última pregunta, ¿cómo puedes saber que sí estás aceptando la realidad entonces? Con esto concluimos nuestro tema número 1. ¿Qué aprendimos en el tema número 1? Todo resultado es una realidad. Es una verdad. No aceptar la realidad mantiene el sufrimiento. Fíjense bien, no aceptar la realidad mantiene el sufrimiento. Es un poquito lo que nos plantea ahorita Elaida. ¿Cuál es la realidad que no acepta? Que su función prioritaria no está en este momento con su familia, que ya puede manejarse por sí sola. Porque ya tu función como madre la cumpliste hace mucho tiempo. Cuando los hijos ya tienen más de 18 años, la función como padres ya está completada. Y si insistes en seguir en esa función, posiblemente te sales de la ley. ¿Sí? Empiezas a salirte de la ley y entonces vienen conflictos y vienen bloqueos. Claro. Entonces, si tienes un bebé, tu función como madre es ayudar a ese bebé a crecer y adaptarse al mundo. Esa es tu función. No renuncies a ella. Pero si tus hijos tienen 45 años, ya no le sienta muy bien el biberón. Pero un momentito, entonces, asumamos que yo tengo una hija de 45 años. Digo, las mismas de mi amor, yo ya le doy la comidita, ya me gusta toda la vaina. Que me empiezan a hacer bloqueos a mí, ¿me entiendes? Te cae la ley. Me cae por todos los lados. Por todos lados. ¿Y eso toca a mi hija también o no? Claro, ella se hace correspondiente con eso. Entonces es la persona que es limitada, incapaz de sobrevivir, incapaz de adaptarse, incapaz de hacer una relación, incapaz de tener un trabajo, incapaz de generar nada. Y el día que tú no estés, entonces, ¿qué desgracia la mía? Sí. ¿Quién generó eso? Bueno, conclusión muy sencilla. No aceptar la realidad mantiene el sufrimiento. Solo se puede actuar en la realidad, es decir, no traten de actuar en otro lugar que no sea la realidad, porque eso ya es mundo imaginario, entonces estás fecundando tu mente, pero no puedes actuar. Lo imaginario sucede donde tú no puedes actuar, allá sucede lo imaginario. Eso es otra cosa que aprendimos importante aquí.
En este momento, lo que sucede en Armenia para nosotros es imaginario, porque en ese lugar no podemos actuar. Si tú quieres hacer algo aquí para eso, entonces lo haces en tu realidad presente. No te preocupes porque eso no sirve ni le ayuda a nadie. Haz lo que tengas que hacer. Y lo que no te corresponda hacer, déjalo, pero a que lo haga aquel que sí le corresponde. ¿A ustedes cómo les parece, por ejemplo, que el gerente de la empresa, que tiene encima de su escritorio 40 contratos para analizar, que son importantísimos para la compañía, entonces se dedique a lavar los baños porque estaban sucios? ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí puede hacerlo el gerente? No le corresponde hacerlo, no porque tenga limitaciones internas, vamos a suponer que no las tenga, que no le importe lavar los baños, es delicioso lavar los baños, pero no le corresponde hacerlo, por lo tanto, mire, me encanta lavar baños, pero no lo hago. ¿Sí? Porque lo que yo hago no lo puede hacer la persona que lava el baño, porque si esa persona puede analizar los contratos, entonces nos turnamos, pero si puede analizar los contratos, pues no le corresponde lavar baños. No porque sea malo ningún oficio, todo oficio es maravilloso. El asunto es si te corresponde o no te corresponde. No es porque lo rechaces ni digas que este oficio es bueno ni malo, porque eso no existe, sino en la limitación mental. Alguien puede decir, por ejemplo, yo les puedo decir algo, a mí me gusta cocinar, disfruto cocinando. Pero en este momento no es mi función ser cocinero y a veces hasta prefiero no preparar almuerzo para dedicarle tiempo a otra cosa que alguien no puede hacer por mí. ¿Sí? Entonces prefiero coger algo ya preparado, decirle a alguien que lo prepare, no porque no me guste. No es mi función en este momento. Entonces fíjense bien, no vayan a confundir ustedes a hacer una cosa que les corresponde a otros simplemente porque ustedes se sintieron buenos o porque se sienten malos, por cualquiera de las dos razones. En lo imaginario sucede donde tú no puedes actuar. Eso significa que allá donde eso sí está sucediendo hay alguien que sí puede actuar. Déjalo a él que actúe. Y tú actúa donde tú estás. Frente a la realidad existen tres clases de individuos. Sufrir y luchar con o sin éxito es atraso. O sea, espiritualmente una persona está atrasada cuando está luchando contra la vida, independientemente de si tiene éxito o de si no lo tiene. Está luchando contra la vida. Si tiene éxito es porque le corresponde como función, pero está luchando. Y si no tiene éxito es porque no le corresponde como función, pero está luchando. Ambos están sufriendo. Porque una cosa es actuar sin sufrir, porque ahí es cuando yo reconozco que esa es mi función. No estoy luchando. Si a ti te dicen, por ejemplo, como arquitecto, mira, Fernando, vamos a construir un barrio, por favor, diseñalo. Tú no estás luchando contra la vida, estás disfrutando algo que te pidieron. Pero si tú llegas y les dices que es el caso típico de la lucha, mire, señores, este barrio que ustedes tienen es una porquería. Yo se lo voy a reformar. Entonces aquí está el plano. Nosotros no queremos esa reforma. Ustedes tienen que reformar esto porque esto no sirve. Ahí estás luchando. Porque no es algo que se te está dando fluido. Entonces la lucha siempre dará pésimo resultado. Independientemente de si tienes éxito o no. Entonces le pones una demanda al barrio, en el distrito, dice este barrio está contaminando la ciudad, es un problema, y viene la policía y lo saca y construyes tu barrio. Y después una lucha, y obviamente generará un conflicto violento. ¿Han visto ustedes en la televisión lo que pasa ahorita con los vendedores que están desalojando, no? No está siendo muy pacífica la cosa. Sin embargo, a alguien le correspondió hacer eso. ¿Qué tiene? Enemigos, sufrimiento, todo es lo que tiene, pero lo está logrando. Se le está dando. Esa es su función de sufrimiento. Entonces terminamos con decir, aceptar la realidad es la ciencia de la liberación. Bueno, alcanzo a percibir que todavía hay muchísimas cosas que no estamos aceptando. ¿Ustedes qué opinan? Muchísimas cosas que no estamos aceptando. Entonces vamos a hacer una propuesta de aceptación. Pero antes me gustaría hacer una conclusión final. Entonces, ¿qué cosa es la ciencia de la aceptología? La ciencia de la aceptología es
algo que podemos resumir en 3 pasos muy sencillos. Primero, mantener la paz interior. Mantener la paz interior genera una nueva realidad para ti. El solo hecho de que logres mantener tu paz interior generará una nueva realidad para ti. La realidad insospechada y maravillosa. El segundo elemento de la aceptología, actuar en la realidad. Porque es el único lugar donde puedes actuar. Actuar en la realidad entrena la firmeza, la paz y la serenidad. Porque frente a la realidad que estás aceptando, lo que necesitas es desarrollar elementos de amor internos. Fíjate, firmeza, paz y serenidad. Es la forma de aprovechar la realidad. No sufras con ella, aprovéchala para tu cambio interior. Y la tercera herramienta de la aceptología. Porque imaginarlo mejor fecunda la mente con las semillas de amor. Eso es lo único que necesitas hacer. Fíjate que son 3 elementos muy sencillos. Mantener la paz, actuar en la realidad e imaginarlo mejor. Esas 3 herramientas son el fundamento de la aceptología. Es evidente que para mantener la paz interior no hay sino una sola forma. Necesito aceptar absolutamente la realidad tal cual y como la vida me la presente. De lo contrario no podré tener paz interior. Entonces, ¿cómo sería imaginarlo mejor? Como lo único que se cayó era lo que estaba mal construido. Entonces ahora se va a construir bien hecho, para que no se vuelva a caer. Las personas van a disfrutar ahora de una nueva ciudad, mejor construida, con mejores condiciones, más estética, va a haber más empleo, va a haber más trabajo, va a haber mucho reconocimiento del lugar. Pasados unos años se volverá no solamente un punto de atracción turística, sino un sitio histórico por la capacidad de recuperación que tiene la gente. El paisa es una persona que no se deja milanar con facilidad. Entonces, todo eso, pero eso es cuestión de un tiempo. Eso no sucede instantáneamente. Entonces, con el tiempo, las personas inclusive podrán decir, hombre, el terremoto fue beneficioso. Con el tiempo. Por ahora pareciera una desgracia. ¿Sí? Claro, y todo lo que genera. Entonces, eso es pensarlo mejor. ¿Y con eso qué generas en tu interior? Paz. Porque no puedes hacer nada diferente a eso, frente a esa situación. Si alguien quiere hacer un donativo, algo, pues eso lo puede hacer en la realidad de aquí. ¿Sí? No allá. Y lo que decida hacer, si eso le trae paz a su interior, está bien. Fíjense bien que estamos trabajando en el desarrollo de la paz. Si para ti hacer un donativo te trae paz a tu interior, está bien, porque esa será tu función. Pero si lo que te trae paz es no hacerlo, entonces esa no es tu función, hacer el donativo. O sea, es muy sencillo, fíjate que te trae paz o no y esa será tu función. Si no aceptamos, estaríamos luchando contra la vida. Claro, es que eso es lo... Ya vamos para allá, ese es nuestro próximo tema. Bueno, entonces espero que nos quedó claro, con esto terminamos este tema.